Lucas Garibaldi es un científico argentino de renombre internacional que investiga cómo lograr que el campo produzca sin dañar a la naturaleza. Todo comenzó con las abejas en el colegio secundario, pero desde los 6 años siempre supe que me iba a dedicar al campo y luego sabía incluso en el primario que iba a ser agrónomo. Y lo que nosotros encontramos es que si bien la abeja melífera es fabulosa, digamos, no puede reemplazar el rol de las 20.000 especies de abejas que hay en el mundo. Para poder producir más y de mejor calidad, se necesitan esas abejas silvestres. Una de las causas subyacentes que se habla en la evaluación de cambio transformador, de la pérdida de biodiversidad y de los problemas también de inequidades sociales que estamos teniendo, una de esas causas subyacentes es justamente la desconexión que hoy vivimos de nosotros con otras personas, ese sentimiento de individualismo, que no nos sentimos conectados con otros, y menos aún con la naturaleza. Sin duda la agroecología podría alimentar a la población. Hoy en día la mayor parte de los sistemas industrializados y mecanizados son sistemas extensivos, es decir, que usan mucha maquinaria, pero hay poca gente y la producción por hectárea no es tan alta. Traer la naturaleza de vuelta a los campos. Generamos contacto entre la producción y la naturaleza. Creamos corredores biológicos, restauramos parches, hábitat natural y seminatural, y esos campos son más saludables y producen más, y en general son campos menos consumistas. Hay que comprar menos cosas, hay que comprar menos agroquímicos, menos insecticidas, menos fertilizantes. Las cosas que yo hago en una chacra en Argentina le sirven a una persona en China y viceversa. Y justamente ese diálogo hace que podamos crecer como comunidad, y sobre todo en este contexto donde hay tanta dualidad y tanta intolerancia a distintas culturas. Las colaboraciones internacionales a través de la ciencia siempre han sido como un camino para unir culturas, para unir países. Yo hace muchos años que estoy en IPBES y mirando para atrás, los informes han tenido un impacto, cada vez tienen más impacto. Algunos políticos, gobiernos, hacen una campaña muy grande para, de alguna manera, desprestigiar a la ciencia. Lo que hacen no es ético. Poder trabajar la alimentación de las personas y cómo funcionan los sistemas alimentarios y cómo poder hacer esa transformación de los sistemas alimentarios de manera que sean más sostenibles y más justos. La tasa de destrucción hoy en día es mayor que la tasa de positividad, pero por otro lado estamos en una mejor posición que hace décadas porque sabemos muy bien qué hay que hacer. Estos cambios no se van a dar por un cambio enorme y mágico de un sector, sino que acumulando un montón de cambios pequeños en un montón de personas y sectores ya se puede resolver un montón de problemas.